Imagina lanzar 8 bolas de diferentes tamaños en un círculo, cada una moviéndose a velocidades diferentes, algunas lentas, otras increíblemente rápidas. Ahora imagina que nunca chocan entre sí, que cada una sigue su propio camino perfectamente, sin desviarse, durante miles de millones de años. Imposible, ¿verdad? Y sin embargo, eso es exactamente lo que sucede en nuestro sistema solar. Los planetas flotan en el vacío del espacio. No hay rieles que los guíen, no hay paredes que los contengan, solo el vacío negro infinito. Pero cada uno sigue su órbita con una precisión tan perfecta que los astrónomos pueden predecir sus posiciones con años, décadas, siglos de anticipación. ¿Cómo logra el universo esta coreografía imposible? La respuesta te hará replantear todo lo que creías saber sobre el movimiento y la gravedad. Si este tipo de misterios científicos despierta tu curiosidad, no olvides suscribirte para descubrir más. Para entender este fenómeno extraordinario, primero necesitamos apreciar exactamente qué está sucediendo en nuestro sistema solar. Tenemos 8 planetas principales, cada uno con su propia masa, su propia velocidad y su propia distancia del Sol. Mercurio, el más cercano, orbita a solo 58 millones de kilómetros del Sol. Neptuno, el más lejano, está a más de 4.500 millones de kilómetros. Esa es una diferencia de casi 80 veces, y las velocidades son igualmente variadas. Mercurio, pequeño y cercano al Sol, viaja a una velocidad asombrosa de aproximadamente 170.000 kilómetros por hora. Es el planeta más rápido de nuestro sistema. La Tierra, donde vivimos, se mueve a unos 107.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Neptuno, tan lejos en los confines exteriores, se arrastra en comparación, moviéndose a solo 19.000 kilómetros por hora. Ahora bien, cuando digo se arrastra, eso es relativo. 19.000 kilómetros por hora sigue siendo increíblemente rápido para nuestros estándares terrestres. Es aproximadamente 15 veces más rápido que la velocidad del sonido. Pero comparado con Mercurio, Neptuno es lento. Entonces tenemos estos 8 mundos de tamaños radicalmente diferentes, moviéndose a velocidades radicalmente diferentes, a distancias radicalmente diferentes del Sol. Y todos están en movimiento simultáneamente. Mercurio completa una órbita alrededor del Sol en solo 88 días terrestres. Neptuno tarda 165 años terrestres en completar una sola órbita. Piensa en eso por un momento. Desde que Neptuno fue descubierto en 1846, ha completado apenas una órbita completa. Recién terminó su primer año neptuniano desde su descubrimiento en 2011. Es un mundo que se mueve tan lentamente en su viaje alrededor del Sol que generaciones enteras de humanos viven y mueren en lo que para Neptuno es solo una fracción de su año. Y sin embargo, a 1980, a pesar de estas diferencias enormes en tamaño, velocidad y período orbital, estos planetas nunca se desvían de sus caminos, nunca chocan. Mercurio no acelera repentinamente y se estrella contra Venus. La Tierra no frena y cae hacia el Sol. Júpiter no sale disparado hacia el espacio interestelar. Hay una estabilidad profunda en este sistema que desafía nuestras intuiciones sobre el movimiento. Cuando pensamos en objetos moviéndose libremente sin guías o soportes, esperamos caos, esperamos colisiones, desviaciones aleatorias, desorden. Pero el sistema solar exhibe exactamente lo contrario: orden perfecto, predecibilidad absoluta, estabilidad que ha durado miles de millones de años. Para apreciar cuán extraordinario es esto, consideremos por un momento lo que sucedería si los planetas fueran solo objetos sueltos flotando en el espacio sin ninguna fuerza actuando sobre ellos. Según la primera ley de Newton, un objeto en movimiento permanecerá en movimiento en línea recta a velocidad constante a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Entonces, si los planetas no tuvieran fuerzas actuando sobre ellos, simplemente volarían en líneas rectas a través del espacio. Mercurio se dispararía en una dirección, Venus en otra, la Tierra en otra más. En cuestión de días o semanas, el sistema solar se dispersaría por completo. Los planetas se separarían, cada uno siguiendo su propia trayectoria recta hacia la oscuridad del espacio interestelar.
Obviamente, esto no sucede. Los planetas no se mueven en líneas rectas. Se mueven en órbitas, en caminos curvos que los llevan alrededor del Sol una y otra vez. Esto significa que debe haber una fuerza actuando sobre ellos, una fuerza que constantemente curva sus trayectorias, que los mantiene atados al Sol en lugar de permitirles escapar hacia el vacío. Esa fuerza, por supuesto, es la gravedad. Pero antes de explorar exactamente cómo funciona la gravedad para crear órbitas estables, vale la pena reflexionar sobre cuán poco intuitivo es todo esto. Nuestras experiencias cotidianas no nos preparan para entender el movimiento orbital. Cuando lanzas una pelota, eventualmente cae al suelo debido a la gravedad. Cuando conduces un automóvil en una curva, necesitas girar el volante continuamente para mantener la trayectoria curva. Si dejas de girar el volante, el auto se enderezará y seguirá en línea recta. Estos son los tipos de movimientos con los que estamos familiarizados. Pero los planetas no tienen volantes. No hay ningún mecanismo de dirección. No hay nadie pilotando estos mundos masivos alrededor del Sol. Y sin embargo, siguen trayectorias curvas perfectamente, órbita tras órbita, eón tras eón. Hubo un tiempo en la historia humana cuando esto parecía verdaderamente mágico. Los antiguos griegos miraban al cielo nocturno y veían los planetas, a los que llamaban estrellas errantes, porque se movían contra el fondo de estrellas fijas. Observaron estos movimientos durante siglos, registrando meticulosamente las posiciones de los planetas noche tras noche. Pero no tenían una explicación para por qué los planetas se movían de la manera en que lo hacían. Propusieron modelos elaborados con esferas cristalinas anidadas, cada esfera llevando un planeta en su superficie, todo girando en armonía divina. Era una imagen hermosa, pero estaba completamente equivocada. Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, desarrolló un modelo matemático tremendamente complicado, donde los planetas se movían en pequeños círculos llamados epiciclos, que a su vez se movían en círculos más grandes llamados deferentes. Era un sistema tortuoso de ruedas dentro de ruedas, diseñado para que coincidiera con las observaciones, y funcionaba razonablemente bien para predecir posiciones planetarias, pero no explicaba por qué los planetas se movían así. No fue hasta Nicolás Copérnico en el siglo XVI que alguien propuso seriamente que quizás la Tierra no era el centro del universo, que tal vez todos los planetas, incluida la Tierra, orbitaban alrededor del Sol. Esta idea heliocéntrica simplificó enormemente la comprensión del movimiento planetario. De repente, no necesitabas todos esos epiciclos complicados. Los planetas simplemente se movían en círculos alrededor del Sol. Bueno, resultó que no eran círculos perfectos. Johannes Kepler, a principios del siglo XVII, descubrió que las órbitas planetarias son en realidad elipses, óvalos ligeramente alargados con el Sol en uno de los focos. Este descubrimiento fue revolucionario. Kepler también descubrió leyes matemáticas precisas que describían cómo se movían los planetas. Se movían más rápido cuando estaban más cerca del Sol, y más lento cuando estaban más lejos. Pero Kepler todavía estaba describiendo el movimiento, no explicándolo. Podía decirte cómo se movían los planetas con una precisión matemática increíble, pero no podía decirte por qué. ¿Qué fuerza los empujaba? ¿Qué los mantenía en sus órbitas? La respuesta llegó con Isaac Newton en 1687, cuando publicó su obra maestra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En este libro monumental, Newton hizo algo extraordinario. Demostró que la misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol es la misma fuerza que mantiene a la Luna orbitando la Tierra y a los planetas orbitando el Sol. Esta idea, la gravedad universal, fue una de las intuiciones más profundas en la historia de la ciencia. Newton propuso que cada objeto con masa atrae a todos los demás objetos con masa. La atracción es más fuerte si los objetos son más masivos y más débil si están más separados. Específicamente, la fuerza gravitacional es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta ley simple y elegante explicaba todo. Explicaba por qué los objetos caen al suelo en la Tierra. Sí,
Tierra es masiva y te está atrayendo hacia su centro. Explicaba por qué la Luna orbita la Tierra. La gravedad de la Tierra atrae a la Luna, pero la Luna se mueve lo suficientemente rápido lateralmente que sigue cayendo alrededor de la Tierra en lugar de caer directamente hacia ella. Y explicaba las órbitas planetarias. El Sol, siendo de lejos el objeto más masivo en el sistema solar, domina gravitacionalmente todo lo demás. Contiene el 99,86% de toda la masa del sistema solar. El resto, todos los planetas, lunas, asteroides, cometas, todo combinado, es apenas el 0,14%. Esta dominancia masiva significa que el Sol atrae todo hacia sí con una fuerza tremenda. Los planetas están constantemente cayendo hacia el Sol, pero aquí está el truco brillante. También se están moviendo lateralmente, perpendicular a esa caída. Y si la velocidad lateral es exactamente la correcta, el planeta cae alrededor del Sol en una curva, que lo mantiene a una distancia aproximadamente constante. Es como girar una pelota atada a una cuerda alrededor de tu cabeza. La cuerda tira de la pelota hacia tu mano, pero el movimiento de la pelota la mantiene girando en un círculo, en lugar de volar directamente hacia ti. La gravedad es la cuerda invisible que conecta cada planeta al Sol. Para entender realmente cómo funcionan las órbitas, necesitamos profundizar en este concepto de caer alrededor de algo. Es una idea que puede sonar extraña al principio, pero es fundamental para comprender por qué los planetas no chocan. Imagina que estás parado en la cima de una montaña muy alta con una bala de cañón. Si la dejas caer, cae directamente hacia abajo debido a la gravedad. Ahora imagina que la disparas horizontalmente desde un cañón. La bala viaja hacia adelante, pero la gravedad también la tira hacia abajo, así que sigue una trayectoria curva y eventualmente golpea el suelo a cierta distancia de la montaña. ¿Qué pasa si disparas la bala más rápido? Viaja más lejos antes de golpear el suelo. La curva de su trayectoria es menos pronunciada porque tiene más velocidad horizontal. Ahora imagina que disparas la bala tan rápido que la curvatura de su trayectoria coincide exactamente con la curvatura de la Tierra. La bala sigue cayendo debido a la gravedad, pero la Tierra se curva debajo de ella al mismo ritmo. La bala nunca golpea el suelo, simplemente sigue cayendo alrededor de la Tierra, en órbita. Este es el principio fundamental de las órbitas. Un objeto en órbita está en caída libre constante, pero se mueve lateralmente tan rápido que la superficie del planeta se curva debajo de él al mismo ritmo que cae. No es magia, es física simple pero elegante. Newton, de hecho, dibujó un diagrama famoso mostrando exactamente este experimento mental en su Principia. Mostraba una montaña tan alta que superaba la atmósfera de la Tierra y balas de cañón disparadas a diferentes velocidades. Las lentas caen al suelo cerca, las más rápidas viajan más lejos, y una bala disparada a la velocidad orbital perfecta, aproximadamente 28.000 km por hora a la altura de la Estación Espacial Internacional, entraría en órbita. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional están experimentando exactamente esto. No están flotando en gravedad cero. De hecho, la gravedad a su altitud es solo un poco más débil que en la superficie terrestre, aproximadamente el 90% de la fuerza. Están constantemente cayendo hacia la Tierra, pero la estación se mueve tan rápido lateralmente que sigue cayendo alrededor de la Tierra, completando una órbita cada 90 minutos aproximadamente. Ahora apliquemos este entendimiento a los planetas. Cada planeta está cayendo hacia el Sol debido a la gravedad solar. Pero cada uno también tiene una velocidad lateral, perpendicular a esa caída. Y resulta que para cada distancia del Sol hay una velocidad específica que crea una órbita estable. Mercurio, al estar muy cerca del Sol, donde la gravedad es extremadamente fuerte, necesita moverse muy rápido para mantenerse en órbita. De ahí sus 170.000 km por hora. Si se moviera más lento, caería en espiral hacia el Sol. Si se moviera más rápido, se alejaría en espiral hacia afuera. Neptuno, al estar mucho más lejos donde la gravedad solar es mucho más débil,
solo necesita moverse a 19.000 km por hora para mantener su órbita. La relación es precisa. Cuanto más lejos estés del Sol, más lento necesitas moverte para orbitar de manera estable. Esta relación fue descubierta empíricamente por Kepler en su tercera ley. El cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia promedio del Sol. Suena complicado, pero básicamente significa que hay una conexión matemática precisa entre qué tan lejos está un planeta y cuánto tarda en orbitar. Newton demostró que esta ley de Kepler se deriva naturalmente de la gravedad. No era solo una descripción empírica del movimiento planetario, era una consecuencia inevitable de cómo funciona la gravedad. Esta fue una de las grandes síntesis de la ciencia, las leyes observacionales de Kepler unificadas con la teoría física de Newton. Ahora bien, aquí está lo asombroso. Una vez que un planeta está en una órbita estable con la velocidad correcta para su distancia, tenderá a permanecer en esa órbita indefinidamente. No hay fricción en el espacio, no hay resistencia del aire que lo desacelere. El planeta simplemente sigue moviéndose, y la gravedad simplemente sigue curvando su camino, órbita tras órbita, sin cambio. Esta es la clave para entender por qué los planetas nunca chocan. Cada uno está bloqueado en su propia órbita estable a una distancia específica del Sol. Mercurio siempre orbita a su distancia, Venus a la suya, la Tierra a la suya, y así sucesivamente. Las órbitas están espaciadas de tal manera que los caminos no se cruzan. Bueno, eso no es completamente cierto. Las órbitas planetarias no son círculos perfectos, son elipses. Esto significa que cada planeta se acerca y se aleja del Sol durante su órbita. En su punto más cercano, llamado perihelio, está más cerca del Sol. En su punto más lejano, llamado afelio, está más lejos. Por ejemplo, la Tierra está a aproximadamente 147 millones de kilómetros del Sol en perihelio en enero, y a aproximadamente 152 millones de kilómetros en afelio en julio. Es una diferencia de 5 millones de kilómetros, y sin embargo las estaciones no son causadas por esto. Las estaciones son causadas por la inclinación del eje de la Tierra, no por la distancia variable del Sol. Pero ese es un tema para otro día. Lo importante aquí es que aunque las órbitas son elípticas y las distancias planetarias varían, las órbitas todavía no se cruzan. Mercurio en su afelio, su punto más lejano del Sol, todavía está más cerca que Venus en su perihelio. Venus en su afelio está más cerca que la Tierra en su perihelio. Y así sucesivamente. Los planetas están ordenados como pistas en una carrera, cada uno en su propio carril. Y aunque las pistas no son círculos perfectos sino óvalos, todavía están lo suficientemente separadas que los corredores nunca colisionan. Pero espera, podrías preguntar, ¿qué previene que los planetas se empujen entre sí fuera de sus órbitas? Después de todo, los planetas también tienen gravedad. No solo el Sol atrae a los planetas también se atraen entre sí. Júpiter es particularmente masivo, más de 300 veces la masa de la Tierra. Seguramente su gravedad debe afectar a los otros planetas, ¿verdad? Absolutamente correcto. Los planetas sí se afectan gravitacionalmente entre sí. Estos efectos se llaman perturbaciones, y de hecho estas perturbaciones fueron cruciales históricamente para descubrir nuevos planetas. Urano fue descubierto en 1781 por William Herschel. Los astrónomos comenzaron a rastrear su órbita cuidadosamente, pero notaron algo extraño. Urano no estaba exactamente donde debería estar según las leyes de Newton. Estaba ligeramente fuera de posición. Dos matemáticos, Urbain Le Verrier en Francia y John Couch Adams en Inglaterra, independientemente propusieron una explicación. Debía haber otro planeta más allá de Urano cuya gravedad estaba perturbando la órbita de Urano. Calcularon dónde debería estar este planeta no descubierto. Y cuando los astrónomos apuntaron sus telescopios a esa ubicación en 1846, ahí estaba, Neptuno. Este fue uno de los grandes triunfos de la mecánica celestial.
un planeta descubierto no por observación directa, sino por matemáticas puras basadas en las leyes de Newton. Fue una validación espectacular de que entendíamos cómo funcionaba la gravedad. Entonces, sí, los planetas se perturban entre sí. Júpiter, siendo de lejos el planeta más masivo, tiene los efectos más fuertes. Su gravedad crea perturbaciones mensurables en las órbitas de todos los demás planetas. Saturno, el segundo planeta más masivo, también tiene efectos significativos. Pero aquí está lo crucial. Estas perturbaciones son pequeñas. Son ajustes menores a las órbitas, no cambios dramáticos. Un planeta podría ser empujado ligeramente más cerca o más lejos del Sol durante un ciclo de muchos miles de años, pero no es arrojado fuera de su órbita por completo. La razón es que el Sol es tan dominante. Su masa es tan grande comparada con cualquier planeta individual que su gravedad abruma cualquier efecto planetario. Los planetas son como niños pequeños tirando de tu ropa mientras caminas. Pueden afectar ligeramente tu camino, pero no pueden derribarte o cambiar fundamentalmente tu dirección. De hecho, los astrónomos han realizado simulaciones computarizadas que modelan el sistema solar hacia adelante en el tiempo durante miles de millones de años, teniendo en cuenta todas estas perturbaciones gravitacionales. Y lo que encuentran es notable. El sistema solar es increíblemente estable. Las órbitas pueden cambiar ligeramente con el tiempo. La excentricidad de una órbita, qué tan elíptica es, puede variar. La inclinación de una órbita, su ángulo con respecto al plano del sistema solar, puede oscilar. Pero estos son cambios graduales y predecibles, no caos repentino. Durante los próximos 5.000 millones de años, hasta que el Sol mismo comience a morir y se expanda en una gigante roja, las órbitas planetarias permanecerán básicamente estables. Mercurio seguirá siendo Mercurio, la Tierra seguirá siendo la Tierra, Neptuno seguirá siendo Neptuno, cada uno en su propio camino, cada uno manteniendo su distancia de los demás. Hay excepciones ocasionales a esta estabilidad. Cada pocos millones de años podría haber resonancias orbitales donde dos planetas entran en una relación rítmica que amplifica las perturbaciones. En casos muy raros, esto podría potencialmente desestabilizar una órbita. Algunas simulaciones sugieren que hay una pequeña probabilidad de que Mercurio pudiera ser perturbado fuera de su órbita en los próximos 1.000 millones de años. Pero estos son eventos extremadamente raros y solo afectan a planetas individuales, no a todo el sistema. El patrón general es uno de notable estabilidad. Hay un aspecto fascinante de las órbitas planetarias que merece exploración más profunda: las resonancias orbitales. Este fenómeno crea algunas de las relaciones más hermosas y matemáticamente elegantes en nuestro sistema solar. Una resonancia orbital ocurre cuando dos cuerpos orbitantes tienen períodos que están en una proporción simple de números enteros. Por ejemplo, si un objeto completa exactamente 2 órbitas en el mismo tiempo que otro objeto completa 3 órbitas, están en una resonancia 2:3. El ejemplo más famoso en nuestro sistema solar es la resonancia entre Neptuno y Plutón. Aunque Plutón ya no es clasificado como un planeta principal, su órbita proporciona una lección perfecta sobre resonancias. Plutón completa exactamente 2 órbitas alrededor del Sol, en el mismo tiempo que Neptuno completa 3 órbitas. Esta es una resonancia 2:3. Lo que hace esto aún más notable es que la órbita de Plutón es tan elíptica que en realidad cruza la órbita de Neptuno. Durante parte de su recorrido, Plutón está más cerca del Sol que Neptuno. Esto sucedió más recientemente entre 1979 y 1999. Durante esos 20 años, Plutón estaba dentro de la órbita de Neptuno. Podrías pensar que esto crearía un riesgo de colisión. Después de todo, si las órbitas se cruzan, los objetos eventualmente deberían encontrarse, ¿verdad? Pero aquí es donde la resonancia orbital hace su magia. Debido a la sincronización precisa de sus períodos orbitales, Neptuno y Plutón nunca se acercan mucho entre sí. Cuando Plutón cruza la órbita de Neptuno, Neptuno siempre está en otra parte de su órbita, lejos del punto de cruce. Es como dos trenes en vías que se cruzan. Si los trenes están perfectamente programados, pueden cruzar el mismo punto en momentos diferentes sin colisionar jamás. La resonancia orbital
proporciona esa programación perfecta. Hay múltiples resonancias en el sistema solar. Las lunas de Júpiter exhiben resonancias particularmente hermosas. Io, Europa y Ganímedes, 3 de las 4 grandes lunas galileanas, están en una resonancia elaborada. Por cada 4 órbitas que Io completa alrededor de Júpiter, Europa completa exactamente 2 y Ganímedes completa exactamente 1. Es una relación 4:2:1, una armonía matemática perfecta. Esta resonancia no es coincidencia. De hecho, las resonancias orbitales tienden a formarse naturalmente con el tiempo a través de interacciones gravitacionales. Cuando dos objetos pasan cerca uno del otro repetidamente, sus gravedades mutuas pueden gradualmente ajustar sus órbitas hasta que entran en una resonancia estable. Una vez en resonancia, la relación tiende a ser autorreforzante. Las mismas interacciones gravitacionales que crearon la resonancia ahora trabajan para mantenerla. Es un equilibrio dinámico, un estado estable creado por física, no por diseño. Los antiguos filósofos, griegos, particularmente Pitágoras y sus seguidores, creían en algo llamado la música de las esferas. Imaginaban que los planetas, al moverse a través de los cielos, creaban armonías musicales, cada uno contribuyendo una nota a una sinfonía cósmica. No podíamos escuchar esta música, pensaban, porque la habíamos estado escuchando toda nuestra vida y nos habíamos acostumbrado a ella. Aunque estaban equivocados, literalmente, había una verdad poética en su visión. Las resonancias orbitales son relaciones armónicas, proporciones matemáticas simples que crean estabilidad y belleza. En cierto sentido metafórico, hay música en la mecánica celestial. Pero no todas las resonancias son estabilizadoras. Algunas pueden ser desestabilizadoras. Los astrónomos han descubierto brechas en el cinturón de asteroides, regiones donde hay muy pocos asteroides. Estas brechas corresponden a resonancias con Júpiter. Un asteroide en una de estas resonancias recibiría un tirón gravitacional de Júpiter en el mismo punto de su órbita una y otra vez. Con el tiempo, estos tirones regulares pueden amplificarse, como empujar un columpio en el mismo punto de su oscilación. Eventualmente, la órbita del asteroide se vuelve tan perturbada que es arrojado fuera del cinturón de asteroides por completo. Estas regiones se llaman brechas de Kirkwood, nombradas por Daniel Kirkwood, quien las descubrió en 1866. Son un recordatorio de que aunque las resonancias pueden crear estabilidad, también pueden crear inestabilidad bajo las condiciones correctas. La pregunta de qué hace que algunas resonancias sean estables y otras inestables involucra matemáticas complicadas de teoría del caos. Pero la idea básica es que depende de cómo las fuerzas se suman con el tiempo. Si se cancelan parcialmente, creas estabilidad. Si se refuerzan mutuamente, creas inestabilidad. Volvamos ahora a nuestra pregunta original. ¿Por qué los planetas nunca chocan? Hemos visto varias razones. Primero, cada planeta está en su propia órbita estable, cayendo alrededor del Sol a la velocidad precisa necesaria para su distancia. Segundo, las órbitas están espaciadas lo suficiente que los caminos no se cruzan. Tercero, aunque los planetas se perturban gravitacionalmente entre sí, estas perturbaciones son pequeñas comparadas con la gravedad dominante del Sol. Y cuarto, donde existen resonancias orbitales, tienden a sincronizar los movimientos planetarios de maneras que previenen encuentros cercanos. Pero hay otro factor que no hemos discutido aún: cómo se formó el sistema solar en primer lugar. Porque resulta que la estabilidad que observamos hoy es en parte el resultado de cómo todo comenzó. Nuestro sistema solar se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir de una nube gigante de gas y polvo llamada nebulosa solar. Esta nube colapsó bajo su propia gravedad, girando más rápido a medida que se contraía, como una patinadora que gira más rápido cuando acerca sus brazos. La mayor parte del material colapsó hacia el centro, formando el Sol. Pero algo de material formó un disco rotatorio alrededor del joven Sol. Dentro de este disco protoplanetario, pequeñas partículas de polvo comenzaron a pegarse entre sí, formando grumos cada vez más grandes.
Estos grumos crecieron a través de colisiones, fusionándose en objetos más grandes llamados planetesimales. Los planetesimales continuaron chocando y fusionándose, creciendo en protoplanetas y eventualmente en los planetas completos que vemos hoy. Este proceso tomó decenas de millones de años y fue increíblemente violento. Hubo innumerables colisiones. De hecho, los científicos piensan que la Luna se formó cuando un objeto del tamaño de Marte llamado Theia chocó contra la Tierra primitiva, expulsando escombros que eventualmente se fusionaron en nuestro satélite. Entonces, en los primeros días del Sistema Solar, había muchas colisiones. El sistema era caótico, con objetos chocando entre sí regularmente. Pero con el tiempo, este caos se ordenó. Los objetos más grandes absorbieron a los más pequeños. Las órbitas se estabilizaron. Los escombros residuales fueron barridos o expulsados del sistema. Lo que quedó fue un sistema con planetas bien espaciados en órbitas estables. Los planetas que vemos hoy son los supervivientes de este proceso de formación violento. Son los ganadores de una competencia gravitacional de miles de millones de años. Y aquí está lo fascinante. El sistema solar que tenemos hoy no es el único resultado posible. Simulaciones por computadora de formación de sistemas solares muestran que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden llevar a configuraciones planetarias muy diferentes. Algunos sistemas simulados terminan con planetas masivos muy cerca de sus estrellas, llamados Júpiteres calientes. Algunos tienen planetas en órbitas altamente excéntricas. Algunos tienen planetas que fueron expulsados del sistema por completo. Y sí, algunos se parecen mucho a nuestro sistema solar, con planetas espaciados ordenadamente en órbitas aproximadamente circulares. De hecho, ahora que hemos descubierto miles de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas, vemos esta enorme diversidad. Hay Júpiteres calientes orbitando más cerca de sus estrellas que Mercurio orbita nuestro Sol. Hay planetas en órbitas tan excéntricas que sus temperaturas varían enormemente. Hay sistemas con planetas apretados que deberían ser inestables según nuestros modelos, pero de alguna manera persisten. Nuestro sistema solar, resulta, es bastante ordenado comparado con muchos de los sistemas exoplanetarios que hemos descubierto. Tenemos planetas rocosos pequeños cerca del Sol y gigantes gaseosos más lejos. Las órbitas son aproximadamente circulares y en su mayoría en el mismo plano. Es una configuración estable y predecible. Pero esto no era inevitable. Es el resultado de la historia particular de cómo se formó nuestro sistema. Si pudieras rebobinar el reloj y reproducir la formación del sistema solar con condiciones iniciales ligeramente diferentes, podrías obtener algo completamente diferente. Hay un principio en física llamado el principio antrópico, que es relevante aquí. Básicamente dice que observamos el universo, que observamos porque es el tipo de universo que puede producir observadores. Si el universo fuera radicalmente diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Del mismo modo, observamos un sistema solar estable, porque somos el tipo de vida que solo puede evolucionar en un sistema solar estable. Si nuestro sistema solar fuera caótico, con planetas chocando regularmente, la vida compleja probablemente nunca habría tenido la oportunidad de evolucionar en la Tierra. Necesitamos esa estabilidad, esas órbitas predecibles, para que la vida prospere durante miles de millones de años. Entonces, en cierto sentido, la pregunta ¿por qué los planetas nunca chocan? Tiene una respuesta parcial, porque si lo hicieran, no estaríamos aquí para hacer la pregunta. Existimos en un sistema solar estable, porque solo los sistemas solares estables pueden albergar vida compleja. Pero esto no hace que la estabilidad sea menos notable. Es todavía un hecho asombroso que estos mundos masivos, cada uno con cientos o miles de veces la masa de todos los humanos que han existido combinados, pueden orbitar durante miles de millones de años sin colisionar. Es un testimonio de la elegancia de las leyes físicas que gobiernan nuestro universo. Hemos hablado mucho sobre la estabilidad presente del sistema solar y cómo llegó a ser así. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Seguirán los planetas en sus órbitas ordenadas para siempre? ¿O hay cambios en el horizonte cósmico? La respuesta corta es que el sistema solar
permanecerá básicamente estable durante miles de millones de años más. Pero estable no significa completamente inmutable. Hay cambios lentos y sutiles ocurriendo todo el tiempo, y en escalas de tiempo extremadamente largas, algunos cambios dramáticos son posibles. Primero, consideremos los cambios graduales que están ocurriendo ahora mismo. La Luna se está alejando lentamente de la Tierra, a un ritmo de aproximadamente 3,8 centímetros por año. Esto sucede debido a las fuerzas de marea entre la Tierra y la Luna. La gravedad de la Luna crea mareas en los océanos de la Tierra, y estas mareas crean fricción que gradualmente desacelera la rotación de la Tierra. El momento angular perdido por la rotación de la Tierra se transfiere a la órbita de la Luna, empujándola gradualmente más lejos. Este proceso ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Hace 4.000 millones de años, la Luna estaba mucho más cerca, quizás solo 20.000 kilómetros de distancia comparado con los 384.000 kilómetros actuales. En ese entonces, un día en la Tierra duraba solo unas 6 horas. Las mareas eran enormes, tal vez cientos de metros de altura. Con el tiempo, la Luna continuará alejándose, y los días en la Tierra se volverán más largos. Eventualmente, en miles de millones de años, la Tierra quedará bloqueada por mareas con la Luna, similar a cómo la Luna ya está bloqueada por mareas con la Tierra. Esto significa que la Tierra mostraría la misma cara a la Luna todo el tiempo, con un día durando aproximadamente 47 días actuales. Este es el tipo de cambio gradual que ocurre en sistemas gravitacionales. No es dramático a corto plazo, pero en escalas de tiempo geológicas, los efectos son significativos. Ahora consideremos cambios potenciales más dramáticos. Las simulaciones por computadora del futuro del sistema solar sugieren que hay una pequeña probabilidad, tal vez 1%, de que la órbita de Mercurio se vuelva lo suficientemente inestable en los próximos 1.000 millones de años como para causar problemas. Mercurio podría ser expulsado del sistema solar, podría caer al Sol, o en el peor escenario, podría colisionar con Venus o incluso la Tierra. Esto no es algo de lo que debamos preocuparnos. Un 1% de probabilidad durante 1.000 millones de años significa que es extremadamente improbable que suceda pronto. Y 1.000 millones de años es un tiempo incomprensiblemente largo. Para poner eso en perspectiva, hace 1.000 millones de años, la vida en la Tierra consistía principalmente en organismos unicelulares. Los humanos modernos han existido por solo 300.000 años aproximadamente. 1.000 millones de años en el futuro, la humanidad, si todavía existe, probablemente habrá evolucionado más allá del reconocimiento. Pero la amenaza más grande para el sistema solar no viene de las interacciones planetarias, viene del Sol mismo. Nuestro Sol es una estrella de secuencia principal, lo que significa que está fusionando hidrógeno en helio en su núcleo. Ha estado haciendo esto durante aproximadamente 4.600 millones de años, y continuará haciéndolo durante otros 5.000 millones de años aproximadamente. Pero las estrellas no brillan para siempre. Eventualmente, el Sol agotará su combustible de hidrógeno. Cuando eso suceda, en aproximadamente 5.000 millones de años, el núcleo del Sol colapsará y se calentará, mientras que las capas exteriores se expandirán dramáticamente. El Sol se convertirá en una gigante roja, hinchándose hasta posiblemente 100 veces su tamaño actual. Cuando esto suceda, Mercurio casi con certeza será engullido por el Sol expandido. Venus probablemente también. La Tierra podría escapar de ser engullida, o podría no hacerlo. Las simulaciones no son concluyentes. Pero incluso si la Tierra evita físicamente ser consumida, el calor intenso de la gigante roja cercana vaporizará nuestros océanos, derretirá nuestra superficie y hará que el planeta sea completamente inhabitable. Los planetas exteriores experimentarán cambios dramáticos también. Cuando el Sol se vuelva una gigante roja, sus capas exteriores serán mucho más frías que ahora, pero su tamaño enorme significará que los planetas exteriores recibirán significativamente más calor total. Las lunas heladas de Júpiter y Saturno podrían derretirse. Titán, la luna de Saturno con su atmósfera densa y sus lagos de metano, podría volverse temporalmente más parecida a la Tierra. Pero esta fase de gigante roja no durará para siempre.
Después de aproximadamente 1.000 millones de años como gigante roja, el Sol expulsará sus capas exteriores en pulsos, creando una hermosa nebulosa planetaria. El núcleo restante se contraerá en una enana blanca, un objeto del tamaño aproximado de la Tierra, pero increíblemente denso, compuesto principalmente de carbono y oxígeno. La enana blanca brillará con calor residual durante billones de años, enfriándose gradualmente. Los planetas que sobrevivan, Marte y los gigantes exteriores, continuarán orbitando esta estrella muerta. Pero será un sistema solar oscuro y frío, sin el brillo cálido del Sol que conocemos. En escalas de tiempo aún más largas, incluso estas órbitas planetarias podrían no durar. Hay un proceso llamado decaimiento orbital causado por la emisión de ondas gravitacionales. Cuando dos objetos masivos orbitan entre sí, crean ondas en el tejido del espacio-tiempo mismo. Estas ondas llevan energía, y esa energía tiene que venir de algún lugar. Viene del sistema orbital, causando que las órbitas se contraigan muy lentamente. Para planetas orbitando estrellas, este efecto es increíblemente débil. Tomaría tiempos astronómicos, mucho más largos que la edad actual del universo, para que este efecto sea significativo. Pero en escalas de tiempo de 10 a la 40 años o más, incluso órbitas planetarias podrían eventualmente decaer. Esto nos lleva a reflexiones sobre escalas de tiempo, verdaderamente cósmicas. Tendemos a pensar en el sistema solar como eterno, porque ha existido durante toda la historia humana y continuará existiendo mucho después de que la humanidad se haya ido. Pero en la gran escala de tiempo del universo, incluso nuestro sistema solar es transitorio. El universo mismo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Nuestro sistema solar tiene 4.600 millones de años, aproximadamente un tercio de la edad del universo. Durará quizás otros 10.000 millones de años en una forma reconocible. Pero eventualmente, en el futuro distante, todo lo que conocemos cambiará o desaparecerá. Esta perspectiva puede ser inquietante o liberadora, dependiendo de cómo la mires. Por un lado, subraya la transitoriedad de todo, incluso objetos tan aparentemente permanentes como planetas y estrellas. Por otro lado, nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, participantes temporales en una historia cósmica que se extiende durante eones incomprensibles. Volvamos ahora a la pregunta que nos ha guiado. ¿Por qué los planetas flotan pero nunca chocan? Hemos visto que la respuesta involucra múltiples capas de comprensión. A nivel más básico, los planetas no chocan porque cada uno está en su propia órbita estable, cayendo alrededor del Sol a la velocidad precisa necesaria para su distancia. La gravedad del Sol domina el sistema tan completamente que mantiene cada planeta en su lugar. A un nivel más profundo, las órbitas están espaciadas de tal manera que los caminos no se cruzan. Esto es en parte el resultado de cómo se formó el sistema solar, con planetas emergiendo de un disco protoplanetario y barriendo sus vecindades orbitales de escombros. En un nivel aún más profundo, donde las órbitas se acercan o podrían cruzarse, las resonancias orbitales a menudo crean sincronizaciones que previenen encuentros cercanos. La danza matemática de los períodos orbitales asegura que los objetos estén en diferentes lugares en los momentos correctos. Y finalmente, a nivel filosófico, observamos un sistema solar estable porque somos el tipo de vida que solo puede evolucionar en tales sistemas. La estabilidad que vemos es en parte selección. Los sistemas inestables no producen observadores que se maravillen de su estabilidad. Pero más allá de estas explicaciones científicas, hay algo profundamente estético en el funcionamiento del sistema solar. Es un sistema de belleza matemática, donde ecuaciones simples producen comportamientos complejos pero predecibles. Es un sistema de equilibrios delicados, donde fuerzas enormes se balancean perfectamente. Es un sistema de orden emergiendo del caos, donde billones de colisiones aleatorias eventualmente produjeron el cosmos ordenado que vemos hoy. Los antiguos miraban al cielo nocturno y veían los dioses. Veían destino y significado escrito en las estrellas. Estaban equivocados sobre los detalles, pero tenían
Razón en un sentido más profundo. Hay algo profundo que aprender de contemplar los cielos, algo sobre orden, armonía y nuestro lugar en un universo mucho más grande que nosotros mismos. Hoy entendemos los cielos no a través del mito, sino a través de las matemáticas, no a través de la astrología, sino a través de la astrofísica. Pero el sentido de asombro permanece, tal vez incluso se profundiza, porque ahora sabemos no solo qué está sucediendo allá arriba, sino por qué. Hay algo profundamente reconfortante en saber que los planetas seguirán sus órbitas ordenadas mucho después de que nos hayamos ido. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, donde todo parece estar en constante cambio, el sistema solar ofrece una imagen de estabilidad duradera. Mercurio seguirá siendo Mercurio. La Tierra seguirá siendo la Tierra. Los planetas continuarán su danza cósmica, indiferentes a nuestras preocupaciones humanas. Pero esta estabilidad no es pasiva o estática, es dinámica, el resultado de fuerzas enormes en equilibrio perfecto. Cada planeta está constantemente cayendo hacia el Sol, constantemente siendo tirado por la gravedad de sus vecinos planetarios, constantemente ajustándose a perturbaciones menores. Y sin embargo, a través de todas estas influencias competidoras, mantiene su camino. Hay una lección aquí que trasciende la astronomía. En nuestras propias vidas, a menudo nos sentimos tirados en múltiples direcciones, sometidos a fuerzas que no podemos controlar completamente. Pero al igual que los planetas, podemos encontrar estabilidad no resistiendo estas fuerzas, sino encontrando un equilibrio entre ellas. El planeta no lucha contra la gravedad del Sol, trabaja con ella, usando su propio movimiento para transformar una caída en una órbita. Los científicos que estudian sistemas complejos han encontrado que la estabilidad a menudo emerge de lo que llaman equilibrio dinámico. Un sistema en equilibrio dinámico no es estático, está en constante movimiento y ajuste. Pero las fuerzas en competencia se balancean de tal manera que el sistema como un todo permanece estable. El sistema solar es quizás el ejemplo más grandioso y más antiguo de este principio. Y hay otra lección en la historia de cómo llegamos a entender las órbitas planetarias. Tomó siglos de observación cuidadosa, teorización audaz y refinamiento matemático para llegar a nuestra comprensión actual. Ptolomeo estaba equivocado, pero sus observaciones fueron valiosas. Copérnico estaba en lo correcto sobre el heliocentrismo, pero pensaba que las órbitas eran círculos perfectos. Kepler descubrió que eran elipses, pero no sabía por qué. Newton proporcionó la explicación física, pero incluso su teoría necesitó correcciones de Einstein. El conocimiento científico es acumulativo y autocorrectivo. Cada generación construye sobre el trabajo de la anterior, refinando, corrigiendo, expandiendo. Nadie tiene la imagen completa, pero colectivamente, a través del tiempo, nos acercamos cada vez más a la verdad. Esta es la belleza del método científico. No requiere genio individual perfecto o revelación divina. Requiere observación honesta, razonamiento lógico y la disposición a admitir cuando estás equivocado y corregir el rumbo. Es un proceso humilde pero poderoso que nos ha llevado desde mirar las luces errantes en el cielo con miedo y asombro, hasta comprender las leyes fundamentales que gobiernan su movimiento. Cuando miras al cielo nocturno ahora, puedes ver los planetas no como luces misteriosas, sino como mundos reales, cada uno con su propia geología, su propia atmósfera, su propia historia. Puedes visualizar sus órbitas, no como caminos arbitrarios, sino como consecuencias inevitables de las leyes de la gravedad. Puedes apreciar la elegancia matemática que hace que Mercurio acelere cuando está cerca del Sol y desacelere cuando está lejos. Puedes entender por qué Júpiter necesita 12 años terrestres para completar una órbita, mientras que Mercurio lo hace en apenas 88 días. Este conocimiento no disminuye el asombro, si acaso lo profundiza. Porque ahora no solo estás asombrado por el espectáculo visual de los planetas cruzando el cielo, estás asombrado por las leyes fundamentales del universo que hacen posible ese espectáculo. Estás conectado con siglos de investigación humana, parado sobre los hombros de gigantes que dedicaron sus vidas a desentrañar estos misterios.
Y aquí está quizás la lección más profunda de todas. El universo es comprensible. No es caótico ni arbitrario. Opera según leyes que podemos descubrir, comprender y usar para hacer predicciones. El mismo planeta que ves esta noche estará en un lugar predecible mañana por la noche, el próximo mes, el próximo año, el próximo siglo. Esa predecibilidad no es magia, es física. Esta comprensibilidad del universo es algo que a menudo damos por sentado, pero es verdaderamente extraordinaria. El universo no tenía que ser de esta manera. Podría haber sido caótico, impredecible, resistiendo cualquier intento de comprensión. Pero en cambio, encontramos que ecuaciones relativamente simples pueden describir fenómenos increíblemente complejos. Encontramos patrones, simetrías, leyes que se aplican en todas partes, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes. Los planetas que flotan pero nunca chocan son un testimonio de este orden, fundamental. Son un recordatorio de que vivimos en un cosmos, del griego cosmos, que significa orden, no en un caos. Y somos parte de ese cosmos, hechos del mismo material que las estrellas, sujetos a las mismas leyes, participantes en la misma gran historia. Cuando los antiguos miraban al cielo, veían señales y presagios. Pensaban que las posiciones de los planetas influenciaban los asuntos humanos, que había significado místico en las configuraciones celestiales. Hoy sabemos que esto está equivocado. Los planetas no se preocupan por nosotros. Sus movimientos no son mensajes divinos sobre nuestros destinos, pero en un sentido más profundo hay significado en los cielos. No el significado de la astrología, sino el significado de la comprensión. Cuando entendemos por qué los planetas se mueven como lo hacen, cuando vemos las leyes universales en acción, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Nos convertimos en parte de la historia de la comprensión humana, una historia que comenzó cuando el primer humano miró hacia arriba y se preguntó qué eran esas luces en el cielo. Esa curiosidad, ese deseo de entender, es quizás lo más humano sobre nosotros. Y los planetas, flotando en sus órbitas ordenadas, han sido los sujetos perfectos para esa curiosidad. Son lo suficientemente visibles para observar, lo suficientemente complejos para desafiar la comprensión fácil, pero en última instancia lo suficientemente ordenados para revelar sus secretos a la investigación persistente. Entonces, la próxima vez que veas un planeta en el cielo nocturno, tal vez Venus brillando brillantemente cerca del horizonte al atardecer, o Júpiter alto en el cielo a medianoche, toma un momento para apreciar no solo su belleza, sino la historia de comprensión que representa. Ese punto de luz ha estado siguiendo su camino ordenado alrededor del Sol durante más de 4.000 millones de años. Continuará haciéndolo durante miles de millones más. Y en ese momento, mientras contemplas ese antiguo viajero cósmico, eres parte de una cadena ininterrumpida de observadores humanos que se extiende hacia atrás durante decenas de miles de años. Tus antepasados vieron ese mismo planeta, aunque no entendieron lo que era. Crearon mitos al respecto, lo adoraron como un dios, siguieron sus movimientos a través del cielo nocturno. Pero tú tienes algo que ellos no tenían: comprensión. Sabes que no es un dios sino un mundo. Sabes que su luz viene del sol reflejada en su superficie o atmósfera. Sabes que está siguiendo una órbita elíptica determinada por la gravedad. Sabes que nunca chocará con la Tierra porque las leyes de la física mantienen cada planeta en su lugar. Este conocimiento es un regalo, entregado a través de generaciones de científicos que observaron, calcularon, teorizaron y refinaron nuestra comprensión. Es un legado de curiosidad humana y razón. Y es algo en lo que puedes participar, no solo aprendiendo sobre ello, sino compartiendo ese asombro con otros, pasándolo a la próxima generación. Porque al final, eso es lo que los planetas nos enseñan: que el universo es vasto y antiguo, que operamos según leyes que podemos descubrir, que la estabilidad puede emerger del caos, que el orden puede persistir a través de eones incomprensibles. Y quizás lo más importante, que los humanos, con nuestra curiosidad y nuestra razón,
podemos llegar a entender nuestro lugar en este cosmos magnífico. Los planetas flotan y nunca chocan debido a la gravedad, el momento angular, las resonancias orbitales y la historia particular de cómo se formó nuestro sistema solar. Pero en un sentido más profundo, flotan y nunca chocan, porque el universo es un lugar de orden, belleza matemática y leyes fundamentales. Y somos lo suficientemente afortunados de vivir en un momento de la historia cuando podemos no solo observar esta danza cósmica, sino comprenderla. Si este viaje a través de la mecánica celestial te ha fascinado, si te ha hecho mirar el cielo nocturno con nuevos ojos, te invito a que te suscribas al canal para explorar más misterios del universo juntos. Porque el cosmos está lleno de maravillas esperando ser comprendidas, y cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas aún más profundas. Gracias por acompañarme en esta exploración de por qué los planetas flotan pero nunca chocan. Hasta nuestro próximo viaje a través de las maravillas del universo.